Voy a hablar de otra variable, que es esta, ¿cierto? Que es una variable sumamente importante también para nosotros. Y es la variable que está asociada, permítame un segundo, es la variable que está asociada a lo que llamamos la tasa de cambio, ¿cierto? La tasa representativa del mercado, ¿ok? Entonces, esta tasa representativa del mercado, que es sumamente importante porque obviamente nosotros somos un país que tiene un bastante flujo de dólares, ¿cierto? Presentes en la economía. Nuestra canasta familiar tiene bienes importados. La tasa de cambio, digamos, durante todos estos periodos de exceso, ¿cierto?, de volatilidad, pues ha tenido un comportamiento que le ha disparado. La tasa de cambio, si ustedes recuerdan, en plena pandemia estuvo cercana a los 4.000 pesos, 3.800, 3.900 pesos, ¿sí? La tasa de cambio es fundamental para nosotros como variable. ¿Por qué? Porque este es un país en el cual coexisten varios mercados. Hay un mercado que es el mercado cambiario. Básicamente, en este mercado, ¿qué sucede? Son dólares que llegan aquí producto de las exportaciones, ¿sí? Producto de la inversión extranjera directa. Todos estos dólares llegan al país, ¿ok? Y obviamente también se van dólares del país, producto de las importaciones, ¿cierto? Y producto de que algunos nacionales invierten fuera del país, o sea que hay inversión de colombianos en el exterior. Ese es el mercado cambiario, que se rige por un indicador que ustedes conocen bien, que se llama la TRM, tasa representativa de mercado. Es la que se está mostrando acá. Miren lo que era la TRM por allá en el año 1991, 693 pesos. 2019, miren, a finales del 2019 llegó a 1.500. Por acá dio los 3.800 pesos. O sea, esta es una variable sumamente volátil. Si usted tiene una canasta muy expuesta, donde usted básicamente consume muchos bienes importados, si el dólar empieza a pegarse esta tendencia creciente importante, ¿usted qué hace? Pues deja de consumir importados y empieza a consumir más nacional, ¿cierto? Porque usted tiene que ajustar su ingreso. Si usted era uno de los que iba a PriceMart, ¿cierto? Y entonces dentro de su canasta familiar siempre estaba una botellita de vino, porque me hace falta todas las semanas, a lo mejor ahora pues no se puede tomar vino. ¿Y por qué no se puede tomar vino? Pues porque es un bien importado y porque obviamente entonces los bienes importados se han encarecido en este contexto. ¿Okay? Entonces, el tema de la devaluación, entendido la devaluación, que lo van a ver en su curso, como la variación en la tasa de cambio, cuánto varía la tasa de cambio, también es un elemento fundamental, digamos, en los procesos de inversión, básicamente porque esa devaluación se afecta, obviamente, digamos, por la volatilidad de los mercados, ¿cierto? Por la volatilidad de los mercados. Entonces, la tasa de cambio se convierte en un elemento fundamental. ¿Listo? Se convierte en un elemento fundamental. Y tiene una relación directa, digamos, con esos comportamientos inflacionarios. Bien, entonces, ya con esto termino. ¿Y el resumen cuál es? Bien, voy a usar el contexto de lo que tenemos hoy. ¿Cuál es nuestro contexto? Hoy estamos con una preocupación enorme por varias razones. La pandemia nos tomó en un momento de bajo crecimiento. ¿Listo? O sea, bajo crecimiento. Tenemos una economía desigual, con un nivel de desempleo muy importante hoy. ¿Qué necesitamos hacer? Retomar la senda del crecimiento. ¿Cómo hacemos eso? Con mayor demanda. Banco de la República usa su herramienta. ¿Cuál es su herramienta? Reducir la tasa de política monetaria para que a su vez los bancos comerciales reduzcan la tasa de interés de los créditos y la gente consuma más, se endeude más y consuma más. Para reactivar crecimiento económico y que ese crecimiento económico, nuevas empresas, jalone empleo y mejore el desempleo. ¿Sí? Esa es la dinámica. ¿Que nos vamos a demorar un poco con eso? Nos vamos a demorar. ¿El gobierno tiene que entrar a ayudar en el tema? Claro que sí. El gobierno tiene que incentivar en el presupuesto del próximo año obras públicas para que tengamos mayores niveles de empleabilidad y se recuperen los agregados económicos. Ahora, eso es debido a lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Debido a lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, el gran problema que tiene Colombia es la desigualdad del ingreso. Y ese sí es un problema fundamental, que mientras no resolvamos, vamos a tener una situación, digamos, económica, y política y social sumamente compleja. Que ese sí lo tenemos que solucionar. Eso me pregunta, ¿y eso cómo se soluciona? Yo nada más creo en una estrategia a largo plazo y se llama educación. ¿Sí?
La estrategia de los países que han logrado superar las desigualdades económicas profundas está fundamentalmente basada en el acceso más equitativo a la educación. La educación cambia la vida de las personas. La educación cambia la expectativa de los ingresos familiares de una familia. ¿Sí? Si ustedes son, por ejemplo, hijos de familias que no han tenido acceso a educación superior, les puedo garantizar que el hecho de que ustedes se gradúen de una universidad va a mejorar el ingreso de todo su entorno familiar. La educación es fundamental. Miren, hay un ejemplo de modelo económico que a mí me encanta. Cuando quieran, búsquenlo y leen sobre él. El modelo económico y el desarrollo económico de Singapur. Singapur es un país que hace 50 años era de la lista de per cápita más bajo del mundo, de los más pobres del mundo. ¿Sí? Tuvo una dictadura por años, pero esa dictadura, bueno, como toda dictadura tiene cosas malas, evidentemente, pero esa dictadura lo que hizo fue meter al país en una senda de crecimiento fundamental basada en una cosa muy llamativa, educación. Le metió toda la apuesta a la educación. Cuando usted coge un billete de Singapur, un dólar de Singapur, y usted mira el billete, en el billete no está ni un escritor, ni un político, ni nadie. En un billete en Singapur están profesores. Los mejores salarios de Singapur los tienen los profesores. ¿Sí? La apuesta de Singapur es que toda su población sea educada, que toda su población hable al menos 2 idiomas, que toda su población sea profesional. ¿Sí? Eso es parte de lo que aquí no hemos entendido, ¿cierto? Es decir, ¿han mejorado nuestros indicadores de educación? Por supuesto que han mejorado, pero evidentemente todavía tenemos una profunda desigualdad, porque tenemos mucha informalidad y el acceso a la educación no necesariamente es la mejor. Ese es otro tema importante. La educación en Colombia, ustedes saben, se ha convertido en un negocio a nivel de colegios, incluso de algunas universidades, y en ese orden de ideas, pues simplemente esa educación no le da acceso a todo el mundo. ¿Sí? Pero a largo plazo es la única estrategia que yo pensaría que realmente saca a la gente de la crisis. Hay una cosa muy interesante que nos va a quedar como reflexión de esta pandemia y que va a cambiar completamente la vida de las personas, y es que yo soy de las personas que en 10, 15 años estoy completamente seguro que el efectivo, como lo conocemos hoy, va a desaparecer de la faz de la Tierra. Nosotros no vamos a tener moneda en nuestra billetera. Los bancos van a ser digitales. De hecho, durante la pandemia se autorizó por parte de la Superintendencia Financiera la aparición de 2 bancos completamente digitales, sin ninguna presencia física. Uno de ellos se llama Lulo Bank, un banco del grupo Gilinski, un grupo vallecaucano. Va a aparecer, ya de hecho tiene autorización para funcionar, va a ser un banco completamente digital. ¿Sí? Ni siquiera plástico de tarjeta de crédito le dan, porque la tarjeta de crédito me la mandan al celular en una aplicación de app que yo presento en mi teléfono cuando voy a un establecimiento comercial. O sea, muchas cosas nos van a cambiar. Muchas cosas nos van a cambiar. Muy bien, esa era la charla que yo quería darles, pues quedo atento a cualquier inquietud que tengan y obviamente pues espero que tengan mucho con el profesor Rivera y con la profesora Delgado. Bien, Leo, pues cualquier inquietud adelante. Sí, aquí hay varias preguntas. Okay. Listo. Dice, ¿qué es lo que controla la cantidad de billetes que se imprimen? Es decir, ¿cuándo el Banco de la República puede decir que van a poner a circular más billetes y cuándo no? Ya, es una decisión simplemente. Y de hecho algunos países han usado el mecanismo de emisión como un mecanismo para meterle liquidez a la economía. Pero el problema es que si yo aumento la liquidez de esa forma, a través de emisión, que además no está respaldada en reservas, porque simplemente esa emisión es como de economistas prender la maquinita de hacer billetes, pues simplemente le meto liquidez a la economía, pero me genera una espiral de inflación enorme, enorme, ¿sí? Está claro, ¿por qué me genera esa espiral de inflación? Pues porque la medida en que todo el mundo tenga cómo gastar, yo gasto, y obviamente se genera una mayor demanda, muy superior a la oferta, ¿sí? Muy superior a la oferta, ¿cierto? Y en consecuencia con eso entonces, ¿qué empieza a suceder? Que los precios se disparan. ¿Okay? Listo. Se disparan. Otra pregunta. He escuchado del economista Joseph Stiglitz que es músico que el Banco de la República se dedique solamente a regular la inflación en el país. ¿Por qué? ¿De qué otras cosas se podría encargar el Banco de la República?
Leo, me salí ahí sin querer. Otra vez me repites la pregunta, por favor. Dale. Dice que he escuchado del economista Joseph Stiglitz que es muy Sí. básico que el Banco de la República se dedique solo a regular la inflación en el país. ¿Por qué dice esto? ¿De qué otras cosas se podría encargar el Banco de la República? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, muy elaborada. Stiglitz fue premio Nobel de Economía. Era uno de los, digamos, en su primera época, cuando hacía parte del Banco Mundial, era uno de los promotores más duros del capitalismo a nivel mundial. ¿Sí? Es decir, y cuando digo capitalismo, era desarrollo económico, era su premisa. Todo el tiempo, desarrollo económico. Pero luego Stiglitz se reconvirtió y se convirtió en una especie de economista social y ahora su preocupación no es esa, sino que su preocupación es el desarrollo. No es el crecimiento, sino el desarrollo. O sea que su preocupación fundamental hoy tiene que ver con dos cosas que ha dicho que me gustan, la verdad. Una es el tema de la distribución de la riqueza, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante. Y el segundo tema es el tema de que estamos consumiendo los recursos del país, es decir, estamos metiéndonos en una condición económica que nos lleva a consumo en un país abarrotado o en una nación abarrotada, me hago entender. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que buscar, o debería buscar el Banco de la República, es ir un poco más allá del tema de concentración, ¿cierto? E intervenir más fuertemente, por ejemplo, en temas de activación de demanda de manera más directa. ¿Sí? Eso es un poco lo que ha querido, lo que ha querido decir él, porque, digamos, Stiglitz. ¿Sí? Y como les Listo. decía, digamos que cambió su concepción. A mí esa lógica me gusta mucho. Es decir, hoy yo tengo, digamos, una preocupación muy fuerte y tiene que ver con esto, con el tema de la distribución del ingreso. ¿Cierto? No solamente, es que el problema no es solamente generar ingreso, sino que ese ingreso efectivamente se irradie a buena parte de la población. ¿Sí? Listo. Vale. Otra pregunta dice, si el dólar ya no está ligado al oro, ¿por qué es la moneda dominante? El dólar ligado al oro no entendí, pero digamos que nunca ha estado ligado al oro. El Entonces dólar es la, cambiemos la pregunta, es ¿por qué el dólar es la moneda dominante? porque es la de mayor circulación en el mundo, simplemente es eso. ¿Sí? ¿Y después de que apareció el euro le ha hecho competencia o no? Sí, pero no igual, porque el euro es una moneda de circulación muy importante, indudablemente, entre los países de Europa, también con alguna presencia hacia afuera, pero no de manera similar al dólar. Es decir, el dólar sigue siendo la unidad monetaria de presentación, por ejemplo, de estado financiero de todas las compañías multinacionales, y sigue siendo el intercambio comercial más importante del mundo. ¿Sí? Sigue siendo la moneda de intercambio comercial más importante del mundo. Listo. Incluso en Latinoamérica, pues. Un segundito. ¿Ya? Dice acá, a ver, la captación abrupta de dinero, tierras o bienes sin tenerlos en funcionamiento económico genera problemas en la economía en colombiana, es decir, los capitales improductivos. Total, eso no tiene sentido. Y eso sí se los digo ahora que me imagino lo van a ver en el curso ustedes. Es un tema de siempre pensar las cosas muy bien, muchachos. Y me gusta mucho la pregunta porque es una pregunta que va más al orden de lo personal y de lo microeconómico, me explico. En este curso ustedes van a ver cómo se analiza una inversión, ¿cierto? Y parte de ese análisis que van a hacer desde el punto de vista económico es que yo tengo que mirar si efectivamente esas inversiones que yo hago me van a producir una rentabilidad interesante. Entonces se lo voy a poner en un problema de manera muy sencilla como yo lo veo. Y es este. Imagínense que a mí me gusta mucho ir al campo, ¿cierto? Me encanta estar en el campo los fines de semana. ¿Yo cuántos fines de semana tengo al año? Tengo 52 o 54 fines de semana al año, ¿cierto? Sí. Entonces, imagínense que de resto tengo que ir los fines de semana porque en esencia no puedo estar en el campo en la semana porque tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, si me voy a ese extremo, yo dijera, hombre, yo quiero estar al menos la mitad de esos 52 fines de semana al año en el campo. Y entonces tiene dos potenciales soluciones. Una solución, ¿cuál es? Yo voy y compro una finca, ¿cierto? Compro una tierra, etcétera, construyo una casa que va a estar desocupada prácticamente, ¿cuántos días del año?
como unos 280 días del año, y va a estar ocupada el resto de los días del año si es que voy todos los días de semana. ¿Listo? Entonces, ese es un bien completamente improductivo, ¿sí? Muy probablemente la rentabilidad que eso me produce a mí es muy bajita, y seguramente va a pasar lo que pasa con todas las fincas, y es que al principio tiene grandes momentos de ocupación y después ya no las tiene porque usted se aburre de ir siempre al mismo sitio. Entonces, esa es una alternativa. Y usted dice, bueno, ¿la otra alternativa cuál es? La otra alternativa es, usted a fincas y quiere ir al menos 40 veces al año a fincas, pues usted simplemente entra a esa plataforma de Airbnb, ¿cierto? Y usted le pone allí, quiero ir a una finca en Calima, quiero ir a una finca en Yotoco, quiero ir a una finca en el eje cafetero, y usted por lo menos, se lo puedo decir, cada vez que quiera ir debe tener al menos 20, 30 ofertas diferentes de fincas. A mí me gusta más es el camino 2. ¿Por qué? Porque el primer camino me produce activo improductivo, el segundo camino le ayuda a alguien a resolver su problema de activo improductivo, ¿sí? Y se los pongo en estos términos. Una cosa muy particular que ha venido pasando, por ejemplo, con el mercado, digamos, uno de los activos más improductivos que compra un ser humano a lo largo de su vida es un carro, un vehículo. Pero estoy seguro que todos ustedes, cuando se gradúen, lo primero que van a hacer es comprar un carro, un vehículo. Si no es que alguno ya lo tiene. ¿Por qué es improductivo? Porque usted lo compra y él va perdiendo valor, es decir, ni siquiera gana valor. ¿Listo? ¿Y cuál es el beneficio de tener vehículo propio? No montarlo en el mío, o sea que hay unos ahorros, pero esos ahorros no son suficientes para pagar la inversión. ¿Ok? O sea que es improductivo. ¿Listo? Ahora hay una modalidad en la cual tú simplemente rentas un vehículo y lo puedes rentar por 4 o 5 años, se llama renting. Y al cabo de los 5 años, simplemente vuelvo y rento otro vehículo. Y uno dice, pero el vehículo no es tuyo. ¿Y qué problema tiene eso? Ninguno. Usted lo está usando. ¿Sí? Y en general, obviamente, los capitales improductivos, pues simplemente no le aportan nada a la economía. Este modelo, por ejemplo, de tenencia de tierras absolutamente latifundistas, es una cosa espantosa para la economía, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Bien, eso es. Listo. Déjame yo veo si quedan preguntas aquí en el chat. Bueno, ahorita que hablabas de la paulatina desaparición del efectivo, preguntaba Viviana que ¿en cuántos años crees que podría suceder ya ese cambio ya definitivamente? Es decir, ¿en cuántos años se puede cambiar de una economía que usa tanto el efectivo a una que ya no lo usa? Pero yo creo que esa respuesta es difícil, ¿cierto? Pero es más individual. Pero yo te puedo decir una cosa así como esta, mira. En esta pandemia, yo creo que he visto un billete 2 veces. Porque mira, la universidad me consigna una cuenta, luego no veo la plata, ¿cierto? Y de esa cuenta pago todo, absolutamente todo. ¿Sí? O sea que para mí está claro que yo puedo vivir sin efectivo. ¿Sí? Puedo vivir sin efectivo. He hecho experimentos, por ejemplo, alguna vez lo que lo hice con Leo en un viaje que hicimos, donde no me llevé un peso ni un dólar, ¿cierto? Y hasta el taxista le puede pagar con efectivo, le contacta. O sea, lo que quiero decir es que el efectivo, por ejemplo, en la vida de algunos, y paulatinamente va a desaparecer, no estoy seguro, no sé cuántos años, no tengo idea. ¿Sí? Porque Listo. todavía, por ejemplo, aquí hay transacciones que son en efectivo, ¿cierto? En las plazas de mercado y esas cosas. Pero llegará el momento en que en las plazas de mercado también será pago diferente. Miren, la persona que me ayuda a mí en la casa se resistió toda la vida a que yo le... Era mi último pago en efectivo. O sea, ella quería que yo fuera, sacara de un cajero y le trajera la plata a ella hasta que yo le dije, si usted sigue con eso, no la contrato más. O abre una cuenta bancaria de traslado y si quiere yo le asumo el costo de mantenimiento de la cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces ya ella, digamos, aceptó y yo le traslado la plata a su cuenta bancaria. Y entonces ahora ella me dice, ay, eso fue lo mejor que me pasó, porque ahora yo también hago exactamente lo mismo, ¿me entiendes? O sea, el efectivo va a desaparecer, ¿sí? Completamente. Listo. Y en ese sentido, te preguntan qué opinas sobre las criptomonedas. Sí, ahí vi la pregunta. Mira, ese es un tema bien interesante. La verdad es que es un tema todavía del cual yo no me atrevo a hacer como una especie de vinculación fuerte, pero
pero creo que en el largo plazo van a tener una significancia mayor para nosotros. El problema es que en este momento hay demasiada especulación sobre ellos. Yo tengo un proyecto de investigación con los estudiantes de economía donde medimos riesgo financiero de algunas de las criptomonedas. El problema es que hoy cada cual le da por crear su criptomoneda y genera alrededor de sí un círculo de confianza de gente que usa la criptomoneda que yo creo. Por eso es que hoy hay más de 128. ¿Sí? Pero en esencia es parte de lo que estamos relacionando con el tema de la reducción del uso del efectivo. Y me explico. Por ejemplo, la que más se transa, que es el Bitcoin, básicamente, ¿qué es? Es decir, es una moneda que ya nos aceptamos como que existe y que tiene un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo me llaman de una universidad en México ahora y me dicen que les di una clase y entonces me van a pagar. ¿Listo? Y entonces el personaje en México, la Universidad de México, me dice, ¿cómo quiere que le pague? Entonces yo le digo, mire, yo tengo una cuenta en los Estados Unidos, me transfiere allá. Y dice, ok, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Pero hoy, por ejemplo, también podría decirme, pero ¿usted quiere que le transfiera en dólares o quiere que le transfiera en bitcoins? ¿Cierto? Entonces, yo prefiero dólares, ¿por qué? Porque el bitcoin para mí es absolutamente inestable hoy todavía, es decir, la volatilidad es muy grande. El cambio de los precios es demasiado grande en un día, más de 10-20% en un día, y eso es enorme, ¿sí? Pero en la medida en que el mercado se estabilice, porque vamos a tener más gente que acepte bitcoins y más gente que demande bitcoins, vamos a aceptar pagos en bitcoins, ¿sí? Va a pasar. O sea, a largo plazo va a pasar. Hay otra pregunta por acá. Dice, si Estados Unidos aumenta su producción, ¿el dólar aumenta su valor en Colombia? Buena pregunta. A ver, vamos a pensarlo un poco. Porque la economía es muy causal, ¿cierto? Entonces, tú dices que hay un aumento en la producción de los Estados Unidos, ¿listo? Sí. Ahora es, bueno, digamos que podríamos verlo de otra forma, ¿cierto? Aquí tenemos unos dólares que están invertidos en la economía colombiana, porque hay una percepción de riesgo sobre las inversiones en Colombia, entonces esos dólares están aquí. ¿Listo? En la medida en que haya una dinámica mayor en los Estados Unidos, uno pensaría que esos dólares se van a ir de aquí a buscar mejores rentabilidades por fuera. Y en esa medida podría generar una presión para que aquí tengamos una menor oferta de dólares y en consecuencia un aumento de la tasa de cambio. Digamos que ese podría ser como el mecanismo transmisor. ¿Por qué te digo eso? Porque los Estados Unidos a nivel de los inversionistas se percibe como riesgo más bajo y Colombia se percibe como riesgo emergente más alto. Entonces, aquí hay dólares invertidos porque están buscando una rentabilidad X. Pero si mejora la rentabilidad en los Estados Unidos, como se percibe como riesgo más bajo, dólares de aquí se van a ir hacia allá. Y eso genera una reducción de la oferta en Colombia que en consecuencia va a generar una presión sobre la tasa de cambio al alza. Ese sería más o menos como el mecanismo de transmisión que veo asociado a esa pregunta. Listo, por acá hay otra. Dice, he escuchado que en Canadá que maneja el dinero digital, pero realmente es una riqueza ficticia. ¿Podría ampliar esas implicaciones? No, es lo que les digo, es decir, ya muchos países tienen activos digitales, o sea, tienen lo que se llama criptoactivos, ¿cierto? Y básicamente se ven simplemente como una estrategia de inversión más. Pero es lo que te digo, es decir, ¿qué es lo que sucede cuando un bien es desconocido? Cuando es desconocido, hay poca oferta y mucha demanda, porque seguramente ustedes han escuchado que alguien les dijo, no, es que yo me compré un Bitcoin, creció el 70%. Entonces, se empieza a generar una demanda especulativa sobre ese activo desconocido. ¿Sí me hago entender? Y entonces, obviamente, eso genera una especulación muy grande y esa especulación genera una fluctuación muy grande. Exactamente lo mismo le pasó a la acción de Ecopetrol cuando fue lanzada en el año 2007. Nadie sabía que era tener una acción de Ecopetrol, eso se hizo una publicidad a nivel nacional, la gente compró acciones de Ecopetrol y el precio que era 1.400 pesos en octubre, en diciembre ya era de casi 2.000. ¿Sí? Pero era porque simplemente es el fenómeno especulativo asociado a un activo que no conocemos. ¿Sí? En el largo plazo eso tiende a estabilizarse con los fundamentales. Eso debería pasarle al dinero digital y a las criptomonedas y todo. ¿Sí? Que en el largo plazo eso pasa. ¿Sí? Yo veo también con algunas de las preguntas que un mensaje importante para los estudiantes, para los muchachos, es que se informen bien de la economía, del funcionamiento de la economía colombiana y del funcionamiento de la economía mundial en fuentes serias, porque en Facebook y en cualquier otra plataforma
hay un montón de información muy pues falsa y con segundas intenciones, porque esto también los informa a ustedes como ciudadanos, y como ciudadanos no solamente pues que andan por allí y trabajan en sus cosas, sino ciudadanos políticos. Entonces a ustedes en muchas ocasiones los políticos de un partido o del otro les van a echar cuentos, les van a echar mentiras para tratar de convencerlos de que se muevan en una u otra dirección, pero realmente ustedes, siendo personas educadas, tienen que conocer cuáles de esas cosas son falsas y cuáles son ciertas. Entonces, si yo leo algo que ha escrito un profesor de economía, un premio Nobel, una universidad reputada, tiene más credibilidad que si viene de una fuente desconocida que se ha puesto ahí en Facebook, o de un político de los de cualquier país, porque ellos siempre dicen lo que creen que les conviene para dirigirlo a uno de una cierta manera. Entonces no se hagan eco de toda la basura que hay en las redes sociales y en otras partes, sino que ustedes también ya vieron con esta primera charla, vieron creo yo, en dónde y sobre qué temas y cómo pueden estudiar un poco más estos asuntos que son vastos, que son muy grandes, pero que afectan la vida cotidiana de todos nosotros y el funcionamiento del país. O sea, no le coman cuento a cuánta cosa rara ven por ahí, fíjense quién la pone y quién la propone. Bien, yo quiero cerrar con dos preguntas que estoy viendo en el chat y me parecen muy importantes en la lógica de lo que está planteando Leonardo. La que hace Davis Paz. Mira, dice, los bancos dan un dinero que no tienen, aprietan un botón en el ordenador y generan un dinero falso en el aire. Eso no es del todo tan cierto. Te lo voy a plantear, o sea, vamos a verlo de esta forma y verás. Los bancos intermedian entre personas que no nos conocemos, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Yo tengo personas que tienen en un momento dado del día o del año o del mes un efectivo. Quieren ese efectivo. Yo gasto, compro mis cosas, etcétera, y me queda un remanente de efectivo. ¿Yo qué hago con esa liquidez en exceso que me quedó? Por ejemplo, imagínate que tú te ganaras 20 millones de pesos, te gastas 5 en el mes, te quedan 15 cada mes. Entonces te van quedando esos 15 cada mes. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hago con esos 15 cada mes? Entonces probablemente alguien te dice, no, yo tengo un déficit de efectivo, ¿por qué no me los presta? Si usted se los presta a esa persona, obviamente el riesgo de que esa persona no le pague lo asume usted. ¿Sí o no? En cambio, si usted toma esos 15 y lo lleva a un banco, y es el banco quien le presta a la persona, el riesgo de ese crédito lo asume el banco. O sea que el banco sí tiene un papel fundamental en la transformación del riesgo. Es decir, concebir un sistema financiero sin bancos, donde los que en un momento dado tienen, intercambien con los que no tienen, es bien complejo, porque el nivel de riesgo de las transacciones se incrementa sustancialmente. O sea que los bancos son un mal necesario. ¿Sí? Son un mal necesario. Ahora, otra cosa es que pudieran aportarle más a la economía en momentos de crisis. Y estoy de acuerdo con ustedes y eso lo podemos plantear. Y lo complemento con la pregunta que hace Julián. ¿Cuándo los bancos se vuelven un peligro en la estabilidad de la economía? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y me citas la crisis del 2008. ¿Listo? Y te voy a decir una cosa interesantísima. La crisis del 2008 fue de las más complejas de la historia económica de la humanidad. ¿Ok? Pero no afectó a Colombia. ¿Sí? ¿Y sabes por qué no afectó a Colombia? Porque nuestros bancos tienen una posición de solidez muy importante. ¿Qué sucedió? De manera muy sencilla, y ahora les remito un par de referencias para que vean que son muy interesantes. En la crisis del 2008 lo que sucedió es que ustedes han oído hablar del americano, ¿cierto? Esto de que todos tenemos un familiar que se ha ido a los Estados Unidos, algunos legales, otros por ilegales, han llegado a los Estados Unidos, consiguen 2, 3, 4 trabajos, le dicen a uno que compraron una casa, ¿cierto? En esencia no han comprado nada, lo que hicieron fue comprar una deuda, ¿cierto? Y es una deuda a 30 años, que es el típico plazo en los Estados Unidos. Entonces, el familiar que tenía 2 trabajos en McDonald's se compra una casa en la Florida, diga usted que es una casa de $400,000, una casa más o menos. La tasa de interés muy bajita, vamos a poner una tasa del 0.5%, o sea que $400,000 al 0.5%, en solo intereses debe generar $2,000 de interés mensual. O sea que esas hipotecas, créditos hipotecarios en poder de esa población de bajo ingreso son sumamente riesgosos. ¿Sí? Y entonces, en torno al mercado de hipotecas, se empezaron a generar una serie de títulos financieros que fueron adquiridos por muchos bancos.
porque había un exceso de liquidez en la economía y empezó a invertirse en títulos financieros que están respaldados por hipotecas. Ese instrumento es sumamente complejo, ¿sí? Se llaman bonos hipotecarios. Y eso generó que cuando la gente dejó de pagar sus hipotecas, los instrumentos financieros que estaban respaldados por los flujos de las hipotecas también cayeron de precio y cayó todo el sistema. Esa es la crisis del 2008, que se la recomiendo, está documentada en 2 películas fantásticas. Una que se llama The Margin Call, se las voy a poner allí en el chat. Margin Call. Y la otra se llama Big Short. Margin Call muestra la quiebra de los bancos desde el punto de vista de los bancos. Y Big Short, que es la gran apuesta, es así la tradujimos en Colombia, se tradujo así, muestra quién ganó con la crisis de los bancos en el 2008. ¿Ok? Es complejo de entender, digamos, porque necesitan un poco más de conceptos económicos para entenderlas, pero básicamente es eso, es decir, cuando un banco se convierte en una amenaza, básicamente cuando tiene demasiada libertad para invertir en lo que él quiera, ¿sí? Él quiera. Ok, listo. ¿Qué más tengo allí? Dice, ¿usted recomienda aumentar gasto público para incentivar el crecimiento económico, presión fiscal, nuevas reformas tributarias? Yo creo que el gasto público de inversión, como dijo Jorge allí, es fundamental para ayudar a reactivar la economía en este momento tan crítico, nunca antes visto en la historia. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? Y más que reformas tributarias, deberían pagar impuestos los que tienen que pagar, que eso es parte del problema. ¿Sí? Ustedes saben que aquí hay muchas personas de mucho dinero que tienen unas exenciones tributarias enormes, ¿sí? Esas son las personas que deberían estar pagando los impuestos para reactivar esta economía, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan todo el debate que se ha generado con las declaraciones de algunos políticos cuando han salido a la luz pública? Porque uno ve unos ingresos enormes, unos patrimonios enormes y la declaración de renta en impuestos sale en cero, ¿sí? O sea que más que reforma hay que cobrar lo que tenemos que cobrar, es decir, es parte de eso. La crisis fue 2008, bueno, entre 2007 y 2008 materializada en el año 2008. ¿Listo? La crisis del 2008. Listo, yo veo que allí no hay más preguntas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.